Desvivimientos, organizaciones malvadas, dioses antiguos y un detective listo para llegar de una vez por todas al final de un viejo y terrible caso. Esto es Be The Beginning, un anime de acción y misterio que sí, ya lo resumí en los inicios del canal, pero como ni ustedes ni yo entendimos un carajo de lo que dije en ese momento, he decidido llegar bien facherito con la explicación completamente nueva de todo lo que sucede. Y como en toda buena historia, comenzaremos desde el principio. Este anime arranca con las perturbadoras escenas de una chica amordazada siendo perseguida, o mejor dicho, siendo cazada cual animal, por una serie de psicópatas que usan todo tipo de métodos para torturarla. Sin embargo, justo cuando parecía que estaban a punto de lograr su cometido, son atacados por una extraña criatura alada que acaba con todos los criminales en menos de un segundo. La noticia del asesinato no tardó en llegar a los departamentos de policía más importantes de ese país, incluyendo el departamento en el que trabaja Lily, la coprotagonista de esta historia y la mejor amiga de nuestro prota, Koku. Ambos llevan vidas de campo bastante tranquilas y excepto por uno que otro movimiento suicida por parte de Lily durante su trabajo, todo parece ir bastante bien para ambos. Sin embargo, apenas llega a la escena del crimen, se da cuenta de que este no sería un trabajo fácil, ya que en uno de los árboles se encontraba la firma clave de B, uno de los asesinos en series más fructíferos de los últimos años, cuya insignia personal es que solo ataca a otros criminales. Pero no a criminales cualquiera, sino a las ratas más bajas y rastreras de nuestra sociedad, asesinos, violines, pedo, ya saben, etc. Lo cual está bien porque honestamente, ¿a quién chucha le importa lo que le pasa a esos malditos? A nadie, excepto quizás a la policía. Sin embargo, estos llevan meses y meses de investigación sin poder llegar a nada, por lo que les envían al L de este anime, Kazama, un cabrón que necesita urgente un corte de cabello y cuyas habilidades deductivas son simplemente épicas, una inminencia al desgraciado. El tipo llega a la escena y luego de que lo confundieran con un vagabundo, comienza la investigación. Sobre B no se sabe casi nada, excepto porque mata con cortes limpios, jamás se le ha relacionado con ningún tipo de arma y por algún motivo que nosotros sabemos pero la policía no, en sus escenas del crimen siempre quedan rastros de plumas negras. Ese detalle pasa desapercibido para la mayoría, excepto para Kazama, que apenas llega comienza a levantar cejas y a poner cara de sospecha. Se reúnen con todo el equipo y luego de algunos datos inútiles por aquí y por allá, llegan a la misma conclusión de antes. No saben absolutamente nada. Eso sí, Kazama va a visitar a su viejo amigo y médico forense del caso, Johan, quien realmente no se llama así, pero si vieron Monster entenderán la referencia. Johan le comenta que de los 3 criminales involucrados en el secuestro de la chica, solo 2 fueron encontrados muertos, por lo que es posible que el otro se encuentre libre y a punto de hacer su siguiente movimiento. Bueno, esas no fueron sus palabras exactas, pero lo digo así porque eso es justo lo que pasa. Luego de salir con vida de su encuentro con la puta muerte, a ese cabrón no se le ocurre nada mejor que hacer que robar un tanque. Sí, un jodido tanque, y ponerse a causar destrozos a lo largo de la ciudad. Parece una mala idea, porque lo es, pero hay un gran motivo detrás, y es que, aparte de querer buscar un segundo round con el asesino B, este tipo estaba siendo manipulado por el pelirrojo de ahí, igualmente para traer a B. Pero sus motivos no son los mismos, ya que el malandrito solo quiere vengarse, mientras que este último pertenece a una organización de tipos aesthetic que tiene como único objetivo atrapar al asesino. Luego de acabar con media ciudad, el tanque desaparece en medio de la nada, y la policía no tenía forma de dar con él, hasta que aparece Kazama, quien escribiendo cosas al azar y usando el mínimo común múltiplo, consigue dar con el paradero exacto de los criminales. La policía despliega sus tropas hacia el lugar, pero lo que no sabían es que la verdadera fiesta ya había comenzado, ya que justo como la organización había planeado, B llega al lugar, revelando que es nada más y nada menos que nuestro prota. Automáticamente el pelirrojo acaba con el malandrito y comienza una brutal pelea con nuestro prota, en la que observamos que Koku no es el único con poderes y que el pelirrojo posee una versión muy similar de sus propias habilidades. Obviamente el enfrentamiento se torna épico, pero en eso nuestro prota se vuelve negro literalmente, y con un solo movimiento acaba con el pelirrojo de una vez por todas. Esa noche la policía vuelve a fallar en su trabajo, váyanse acostumbrando a esto, pero Kazama termina bien picado y decidido a encontrar a ese criminal cueste lo que cueste. El detalle está en que, en realidad, nuestro prota no es el único al que está buscando, pero ese es un tema en el que indagaremos más adelante. Polilla. Ya que a partir de este punto, la organización pierde toda timidez y comienza a hacer más y más movimientos para llamar la atención de Koku y sobre todo, despistar a la policía. Varios días después, la división de Lily y Kazama reciben un llamado urgente sobre un brutal asesinato múltiple cometido en la casa de uno de los legisladores más importantes de toda la nación. Por la marca en la pared, parecía que todo había sido obra de nuestro prota. Sin embargo, Kazama se da cuenta de que los trazos de la letra B son muy diferentes a los de siempre, son más desprolijos y claramente habían sido colocados allí con el objetivo de hacerle seguir una línea de investigación opuesta a la que verdaderamente es. Investigando más a profundidad, se dan cuenta que todos los cuerpos habían fallecido gracias a una especie de gas venenoso altamente mortal. Y gracias a una pista que el mismo asesino había dejado en la escena, descubren que
que esa noche atacaría a un político bastante importante durante una cena de beneficencia. Kazama habla con Johan sobre la posibilidad de crear un antídoto o una especie de medicamento capaz de contrarrestar los efectos del veneno, pero este le confiesa que los químicos usados son tan tóxicos y tan peligrosos que harían parecer inofensivo a medio Chernóbil. Además, el doctor hace mención a un asesinato cometido hace más de 7 años y le pregunta a su amigo si todavía está decidido a encontrar al culpable, a lo que Kazama le dice que jamás ha dado por vencido y que ahora, después de tanto tiempo, ha encontrado una nueva pista que podría llevarlo a resolver el caso. Obviamente no tenemos idea de a qué se refiere, pero como les dije antes, Kazama está detrás de 3 objetivos: nuestro prota, el asesino misterioso de hace 7 años y actualmente el cabrón del veneno. Con toda la información que pudieron recolectar, se ponen manos a la obra e idean un plan con el que luego de algunos pasos que no voy a explicar, consiguen atrapar al culpable. Sin embargo, ellos no son los únicos con un as bajo la manga, ya que luego de ser atrapado, el asesino envía una señal a algunos de sus secuaces para activar la verdadera trampa detrás de este ataque. De un segundo para el otro, las entradas y salidas del edificio se cierran, atrapando a todos los invitados, incluyendo a la policía, quienes son amenazados con órdenes muy sencillas: o matan al político o liberan suficiente gas tóxico como para matar a cada uno de los presentes. Desde el cuartel general, la MILF encargada de los hackeos se pone manos a la obra para acceder al sistema de seguridad del hotel y liberarlos a todos, mientras que nuestro prota se va encargando de sus propios asuntos, pues resulta que justo como en el caso anterior, el loquito del veneno también había sido apoyado y manipulado por la organización. Él obtenía sus asesinatos en masa y ellos aprovechaban la oportunidad para llamar la atención de Koku. Apenas se entera de todo lo ocurrido, nuestro prota llega al edificio y se encuentra cara a cara con un miembro de la organización, un trapito de cabello blanco que, sin perder más tiempo, le dice que esa noche lo acompañará a ver a su líder, ya sea vivo o muerto. Obviamente, eso detona una fuerte pelea entre ambos, donde aparte de golpes y patadas sobrehumanas, vamos descubriendo un poco más sobre estos dos, ya que justo como el pelirrojo y como el resto de la organización, Koku forma parte de una raza de seres humanos evolucionados capaces de cosas increíbles. Eso sí, todavía no sabemos por qué están tan interesados en secuestrarlo, pero sí nos revelan que así como ellos están tan desesperados con dar con él, nuestro prota también está interesado en encontrar a una misteriosa chica llamada Yuna, la cual aparentemente forma parte de la organización y tiene que ver con su pasado. En algún punto de la pelea nuestro prota comienza a perseguirlo, pero al final, justo como en el caso anterior, consigue derrotarlo. Lo importante es que justo antes de morir, el trapito le regala su pierna izquierda, no me pregunten para qué, y le dice que encuentra un tal Canopus. Además, le revela que ellos pasaron mucho tiempo juntos cuando eran niños, pero al parecer, nuestro prota usa los poderes de su ojo para eliminar todos y cada uno de los recuerdos de esa época oscura en sus vidas, una época tan horrible que tuvo que obligarse a sí mismo a olvidar. A la distancia, Kazama se da cuenta de lo que estaba pasando en la azotea y comienza a seguirle los pasos, pero justo cuando llega a la escena ya era demasiado tarde. En cuanto a la policía, estos acceden a los sistemas del hotel y luego de unos pocos minutos consiguen dejar libres a casi todos los rehenes. En eso los malos se las arreglan para liberar el gas, lo que hace que un montón de gente caiga medio muerta. Pero no se preocupen, porque esto no era más que otro truquito barato por parte del asesino y de la organización para distraerlos y sembrar el caos. El punto es que, al final, los salvan a todos y consiguen atrapar al asesino y a alguno de sus secuaces, pero cuando llegan a la sala donde estos se ocultaban, vemos que no queda rastro a ninguno de los miembros de la organización. Se habían esfumado de la nada. Eso hace que Lily quede como 100 veces más confundida que antes, pero sobre todo 100 veces más motivada a encontrar a los responsables, por lo que al día siguiente se presenta en el departamento de Kazama para discutir todas las pistas que han encontrado hasta el momento. Recuerden que al ser la policía, ella no tiene mucha idea de lo que está pasando, pero sus conclusiones son las siguientes: los criminales A, alias pancitos rellenos, han cometido crímenes bajo el nombre del asesino B, alias tarta de crema. El motivo sigue siendo un misterio para ellos, pero eso solo puede significar que entre los criminales A, o sea, la organización, y B, hay un punto en común, algo que los relaciona de forma permanente y que puede explicar por qué tienen tanto interés en él. Nosotros como espectadores sabemos que quieren secuestrarlo, pero en cuanto al motivo, estamos prácticamente igual que la policía. No sabemos qué ganan con llamar su atención y peor aún, qué ganan con capturarlo. Hablando de estos huevones, pasamos a una escena donde finalmente conocemos un poco más sobre la organización y sus miembros, o al menos los que siguen con vida. Primero tenemos a Minatsuki, el líder, un pelado de cabello rubio. También tenemos a Laika, un tipo ultra serio que actúa como una especie de asistente que todo lo puede. Por otro lado tenemos a Yuna, cuya función no queda muy clara, pero es bastante poderosa. También hay 2 gemelos y un cabrón de cabello morado que está más loco que una cabra. Estos se reúnen para hablar de todo lo que han logrado hasta ahora, que los maten creo porque de resto no han conseguido nada, pero esencialmente todo lo que están a punto de cometer, ya que mientras la mayoría de los miembros del trabajo de Lily se encontraban relajados tomando y divirtiéndose en la casa de Kazama, uno de ellos, que todavía se encontraba en la oficina, es atacado de muerte por una persona misteriosa. Una persona que nuevamente ha decidido firmar bajo el nombre del asesino B. Todavía no sabemos quién es, pero la conversación de los tipos de la organización nos da a entender que sea quien sea, fue enviado por ellos con el único objetivo de revolver aún más las cosas y de crear discordia entre los mismos policías. A pesar de todo, el policía consigue sobrevivir. Investigando entre sus cosas, la Mil Buenorra descubre que dentro de todos los departamentos hay alguien que había estado colaborando con la organización, vendiendo
pidiéndoles información y videos confidenciales de las conversaciones entre todos los miembros de la policía. Aparentemente, el tipo que fue atacado descubrió este secreto y automáticamente fue puesto en una lista roja por su atrevimiento. Y ahora se preguntarán, ¿qué carajo tiene que ver todo eso con el drama de nuestro prota y los pelados esos? La verdad, ni idea. Pero el punto es que Kazama descubre quién es, lo enfrenta justo cuando estaba a punto de terminar el trabajo, pero el tipo se desvive antes de que puedan arrestarlo. Mientras todo eso iba sucediendo, nuestro prota también iba avanzando con sus propias investigaciones, ya que gracias a la pierna que el trapito le regaló, pudo dar con la identidad del tal Canopus, quien resultó ser nada más y nada menos que Kazama. Sí, sé que eso no tiene mucho sentido, pero ya verán cómo los puntos se van uniendo. Con esa pista, Koku fue siguiendo a Kazama a lo largo de varios días, hasta que justo cuando ocurrió el enfrentamiento con el tipo en el hospital, decidió hacer su primer movimiento y secuestrarlo. A Kazama, no al muerto. Segundos después, Lily llega a la escena, pero en lugar de toparse con lo que es Kazama resolviendo el caso y atrapando al traidor, se encontró con el cuerpo de uno de sus colegas desangrándose en el suelo. Recordemos que ella no sabe que él fue quien los traicionó, y un montón de pistas apuntan que Kazama fue el verdadero responsable de los ataques. Creo que está un poco confusa la cosa, pero el punto es que ahora Kazama está secuestrado en un almacén por nuestro prota, y todos en el departamento de policías creen que él fue el traidor. ¿Se va entendiendo? Sí, ¿no? Qué bueno, porque a partir de aquí las cosas se pondrán aún más interesantes y sobre todo más enredadas. Apenas se encuentran, Kazama lo mira a los ojos y sin una pizca de sorpresa en su rostro se refiere a nuestro prota como el asesino B, o mejor dicho, como el asesino 13, pues resulta que lo que todo el mundo ha visto como una B con algunas rayas a los costados no era más que un código, 13 en números arábicos y un 4 en números romanos. El significado de eso es importante y tiene una razón muy clara de ser, pero ya llegaremos a eso más adelante. Polilla. El punto es que Koku se acerca a él y le dice que lo ha encontrado. Ha encontrado al Canopus. Kazama no sabe a qué se refiere, y es ahí que nos damos cuenta que Canopus no es ningún tipo de nombre clave, sino una metáfora a un viejo sabio capaz de guiar el camino para resolver cualquier inquietud. O sea, un viejo sabio al que puedes preguntarle cualquier cosa. Y con eso en mente, Koku le hace una pregunta muy clara: ¿dónde está Yuna? Al principio Kazama no entiende a qué se refiere, pero luego se da cuenta de que Koku es el 13 y Yuna el 14. Lo que todo el tiempo habían parecido firmas, la firma de un asesino, era un código que solo Koku y Yuna podrían entender. Un código para llamar la atención con la esperanza de que Yuna lo viera y que supiera que sigue con vida y que la está buscando. Al escuchar todo eso, Koku se queda de piedra. Ese cabrón literalmente lo conoce de arriba abajo y de hecho parece saber incluso más de lo que está contando. Ni corto ni perezoso, nuestro prota le vuelve a preguntar por el paradero de Yuna, y luego de algunos minutos de silencio, Kazama le dice que mañana le revelará todo lo que sabe. Mientras tanto, la policía continúa con sus investigaciones relacionadas a los últimos dos ataques, en los que Kazama queda como principal sospechoso. Por parte de Lily, tanto ella como Johan y el líder de su escuadrón duda que él haya sido capaz de cometer un crimen de esa naturaleza, o al menos no de forma tan descuidada, por lo que están prácticamente seguros de que a pesar de todo, Kazama es inocente. Aún así, el detective es derogado de su puesto y entra directamente en la lista de sospechosos más buscados de toda la ciudad. A pesar de eso, Kazama permanece bastante tranquilo y enfocado en su objetivo: resolver el misterio que existe entre nuestro prota y la sospechosa organización que parece estar detrás de todas y cada una de las tragedias ocurridas en los últimos meses. De esa forma, continúan pasando las horas hasta que llega el momento de la reunión entre Koku y Kazama. Estando allí, ese último le muestra una peculiar fotografía y le pregunta si reconoce al tipo de la foto. Nuestro prota no tiene ni idea de quién carajos es ese viejo, a lo que Kazama le cuenta que ese es su padre y el principal motivo por el que él conoce todo lo que está a punto de contarle. En ese país, justo a finales del siglo XVI, se descubrieron 3 esqueletos ocultos bajo unas grandes ruinas en lo alto de una montaña. A simple vista parecían ser unos fósiles ordinarios, hasta que indagando más a profundidad se dieron cuenta de un detalle: esas personas tenían alas. Aquella anomalía llevó a que los científicos de aquel entonces los clasificaran como los precursores de la humanidad, una raza de humanos evolucionados con habilidades divinas, unos dioses. A pesar de la tecnología de aquel entonces, el descubrimiento hizo que el gobierno comenzara un nuevo proyecto. Con un equipo compuesto por los científicos más importantes y respetados de aquel entonces, comenzaron una increíble labor: traer de vuelta a aquellos dioses. Las décadas fueron pasando hasta que cientos de años después empezaron a ver los primeros avances, creando un laboratorio apartado en una isla desierta conocida como la Jaula Blanca, y con todos los recursos que pudieron sacarle a la población, comenzaron a revivir a los dioses. Uno a uno fueron creando versiones nuevas de aquellos fósiles, pero aunque poseían características muy parecidas a las originales, resultaron siendo meras copias imperfectas, seres humanos que a pesar de estar evolucionados y de poseer características sobrehumanas, llevaban consigo un montón de defectos y malformaciones que terminaban volviéndolos locos, y que en realidad los hacía inútiles para los verdaderos motivos detrás del programa. Durante mucho tiempo estas versiones imperfectas fueron encerradas en la Jaula Blanca hasta que, decididos a sacarle adelante lo que queda de la investigación, los convirtieron en
en agentes de inteligencia para colaborar con el gobierno y mantener vivos los intereses de la Jaula Blanca. Así nació la Organización de Mercaderes, mejor conocido por nosotros como la Organización. Sin embargo, justo cuando parecía que las cosas se habían estancado, ocurrió algo que lo cambiaría todo. Y es que luego de tantos esfuerzos y cientos de años de evolución tecnológica, finalmente lograron crear, o mejor dicho, revivir a dos dioses perfectos, completamente idénticos a los encontrados en el fósil. Uno de estos, nuestro prota, y el otro, Yuna. Las cosas parecían encaminadas hacia el éxito, pero a los pocos años de entrenamiento y de adaptación de sus poderes, un incendio desató el caos en la Jaula Blanca. La mayoría de los niños murieron y muchos otros, incluyendo a nuestro prota, huyeron. A raíz de los traumas que vivió en aquel lugar, Koku decidió usar los poderes de su ojo para borrar la gran mayoría de sus recuerdos. Pero hubo algo que nunca fue capaz de olvidar: a su mejor amiga y alma gemela Yuna, a quien continuaba buscando desde ese entonces. Como dije al principio, el padre de Kazama fue uno de los involucrados en los experimentos, pero específicamente fue el científico que luego de tanto tiempo pudo dar pie a la creación de nuestro prota. Es por eso que Kazama sabe tanto sobre el tema, y también es por eso que desde el principio de toda la investigación sobre el asesino B, ella tenía sospechas de que todo esto tenía que ver con este asunto. Pero aunque la conversación está bien interesante, las cosas se ven interrumpidas cuando de la nada aparece un enemigo. Pero no cualquier enemigo, sino la mismísima Yuna, que sin ningún tipo de dudas ataca a nuestro prota con la única intención: matarlo. La pelea entre ambos es simplemente brutal, ya que claramente los dos están a un nivel superior al de todos los semidioses que vimos anteriormente. Como la chica llevaba máscara, el prota comienza peleando con todo lo que tiene, pero cuando se da cuenta que su oponente era la persona que había estado buscando todo ese tiempo, baja la guardia y hace todo lo que puede para razonar con ella. Pero aún estando frente a frente y a pesar de todo lo que compartieron juntos, ella parece ser incapaz de reconocerlo. Y bueno, eso no se nos explica todavía, pero el motivo por el que ella está tan decidida a matarlo es porque luego de la tragedia en Jaula Blanca, Minaxuki modificó su recuerdo con el poder incompleto de su ojo, haciéndole creer que Koku había sido el causante de todo lo ocurrido, de la muerte de todos sus amigos. Es por eso que cuando nuestro prota baja la guardia, ella no duda ni un segundo y aprovecha la oportunidad para apuñalarlo justo en el centro de su pecho, dejándolo desangrarse poco a poco mientras lo insulta por todo lo que supuestamente hizo. Koku lo único que hace es abrazarla, y así como por obra y gracia de la Virgencita de Guadalupe, ella comienza a recordar todo lo que vivió con él y se da cuenta del error que había cometido. Pero justo cuando parecía que todo se había solucionado, aparece el desgraciado de Minaxuki y los apuñala a ambos, desatando la ira de nuestro prota una vez más. Pero este no ha llegado solo, sino que ha traído consigo a todos los miembros restantes de la organización, que llegan listos para terminar lo que empezaron. Aún así, nuestro prota se les arregla para... no se crean, el Koku es poderoso, pero no tanto. Estando lastimado y viéndose ridículamente superado en números, nuestro prota cae más rápido que una mosca. En menos de un minuto es balaceado por los hermanos Maravilla, apuñalado por el loco cabello morado, y de hecho hubiera estado a punto de protagonizar la secuela de La Pasión de Cristo, de no ser por Kazama, que aparece armado con una escopeta llena de proyectiles especiales capaces de hacerles daños a pesar de sus habilidades regenerativas. Y estos, al verse amenazados, deciden retirarse y se llevan a Yuna con ellos. Kazama rescata a nuestro prota e, indagando un poco más sobre su pasado, descubre que su padre nunca tuvo intención de experimentar con los chicos, sino de guiarlos hacia un camino que pudieran usar sus poderes sin hacer daño a nadie, ni siquiera a ellos mismos. Es por eso que, entre los investigadores, el viejo Kazama era el más querido por los niños, especialmente por Koku, que confiaba en él y lo veía como lo más parecido a un padre. También se nos presentan algunos momentos de amor heterosexual entre Koku y Yuna, como cuando acordaron el símbolo que representaría su amistad. Pero lo más importante de estos recuerdos es que podemos ver con lujo de detalles todo lo que sucedió el día del incendio. Una noche, algunos miembros de la organización, liderados por un tipo cuya identidad sigue siendo un misterio, decidieron atacar el lugar, y entre todos los niños presentes, se llevaron a Yuna por su gran importancia en la investigación. Nuestro joven logró huir gracias al sacrificio de algunos de sus compañeros y del viejo Kazama, quien en sus últimos momentos de vida le dice que él es el rey de las alas negras, el rey de los humanos evolucionados, y que tiene la misión de mantenerse con vida y de hacer todo lo que esté a su alcance para proteger su legado y el de su compañera Yuna. Todo lo que acabamos de ver forma parte de los recuerdos bloqueados de Koku, quien a partir de ahora forma una pequeña alianza con Kazama para encontrar a Yuna y sobre todo descubrir quién es la verdaderamente maestra detrás de la organización. Ya sabemos que por la edad que tenía por el momento del ataque, Minaxuki no pudo haberlo planeado, por lo que en definitiva hay mucho, pero mucho más trasfondo que todavía no conocemos. Paralelo a esto, Lily y el resto de miembros de su escuadrón son presionados para continuar con la investigación en contra de Kazama. A simple vista pareciera que los líderes de la policía tienen un interés genuino en resolver el caso de traición, pero la realidad es que están siendo presionados por los altos mandos de la organización para deshacerse de Kazama y de todo el que pueda suponer una amenaza contra sus intereses. Ellos ya están conscientes de esto, pero sabiendo del poder que tienen los mercaderes sobre la nación, no les queda otra más que seguirles la corriente y hacer como que están trabajando arduamente para atrapar a su antiguo compañero. Como resultado, la propia Lily termina siendo despedida por andar de preguntona. Pero no se preocupen, porque esta no se da por vencida e indagando por su cuenta, termina dando con el paradero de Kazama y por supuesto de Koku. ¿Recuerdan cuando al principio del guión les dije que Lily y Koku eran amigos? Pues debido a esto, ella no se sorprende mucho de verlo, pero sí se lleva una buena
buena sorpresa cuando Kazama le cuenta que él es el asesino B, que es una especie de dios, y a los pocos minutos son balaceados por uno de los gemelos de la organización. Afortunadamente, Coco se transforma y le parte su madre en menos de un segundo. Ahora sí, los tres se ponen al corriente de todo lo que está pasando y comienzan a intercambiar información sobre los datos que conocen y sobre sus propias teorías. Aquí entra un dato muy importante que me había estado guardando y que finalmente es momento de revelar. Al principio del resumen les comenté que Kazama estaba detrás de varios objetivos. En ese entonces, uno de esos objetivos era el prota y el otro atrapar al responsable de un crimen cometido hace más de 7 años. Pero no es un crimen cualquiera, sino el secuestro y asesinato a sangre fría de su propia hermana. Verán, hace 7 años la hermana menor de Kazama desapareció repentinamente. Su hermano no perdió tiempo en comenzar una búsqueda, pero cuando encontraron las primeras pistas ya era demasiado tarde. El cuerpo de la joven fue hallado completamente desmembrado en lo más profundo de un bosque y no había huellas ni ADN ni el más mínimo detalle que pudiera vincular el caso con algún sospechoso. Básicamente, no tenían nada. Pero de la noche a la mañana un tipo random que ya había sido juzgado por varios casos del estilo decidió confesar el crimen. Mirando a Kazama directamente a los ojos, el tipo comenzó a relatar detalle a detalle lo que le había hecho su hermana. Detalles que no habían sido revelados al público y que solo el asesino podría conocer. Para la policía, eso fue prueba suficiente para declararlo culpable y cerrar el caso. Pero para Kazama, la cosa no había terminado, ya que de todos los asesinatos que ese tipo había cometido, el de su hermana había sido completamente diferente al resto. El tipo, que durante todos sus años como asesino había tenido un patrón y un modelo de víctima exacto, repentinamente había cometido un asesinato que no solo se salía de su patrón de comportamiento, sino que se alejaba completamente de sus métodos. Para Kazama, era obvio que el tipo estaba encubriendo a alguien más. La pregunta es, ¿a quién? Y cómo esto se relaciona con la organización y con nuestro prota. Luego de contarle la historia de su hermana, Kazama le muestra a Coco una foto del tipo y le pregunta si lo reconoce. Hace pocos meses, ese tipo había sido una de sus víctimas, una víctima del asesino B, y Coco debía haber tenido algún motivo para matarlo. Al principio les dije que nuestro prota solo asesinaba criminales, pero la verdad es que es más simple que eso. Nuestro prota solo había estado asesinando a miembros de la organización, a todos los responsables de la tragedia en Jaula Blanca años atrás. El tipo que se había declarado culpable por el asesinato de la hermana de Kazama estaba directamente relacionado con la organización. Bueno, en realidad era parte de la organización, por lo que la persona a la que ese tipo estuvo encubriendo todo ese tiempo también tiene que ser miembro. Sin embargo, la teoría de Kazama va más allá, pues no solo que el verdadero asesino de su hermana sea miembro de la organización, sino que es el líder, no Minatsuki, sino la verdaderamente maestra detrás de todos y cada uno de los pasos que han dado hasta ahora. Esa personita oculta que tienen que derrotar para que cada uno pueda cumplir sus objetivos. Goku para liberar a Yuna y Kazama para finalmente vengar la muerte de su hermana. Con todo esto en mente, deciden comenzar a trabajar juntos. Pero no estarán solos, ya que aparte de Lily, esa noche son encontrados por el resto de miembros de su división en la policía, los cuales hacen como que lo arrestan para quedar bien ante sus superiores. Pero, en realidad, comienzan a idear un plan junto a Kazama para atrapar al verdadero culpable detrás de todo lo que ha pasado en este puto anime. Y sí, atrapar, porque en realidad Kazama sabe quién es y lo ha sabido todo ese tiempo, pero necesita pruebas irrefutables de lo que hizo y de lo que ha seguido haciendo. Y esa persona es nada más y nada menos que Johan. Así que ya entendieron la referencia, ¿no? El quien, al parecer, es uno de los miembros claves y uno de los líderes de la organización de mercaderes. Ha estado aprovechando su posición para cometer sus cochinadas durante los últimos 7 años. Así que, con todo un equipo respaldando sus espaldas, Kazama pone en marcha su nuevo plan. Consiste en aprovechar el parecido de Lily con su hermana para engatusar al doctor y de cierta forma provocarlo para que se ponga violento con la chica y así atraparlo en el acto. El problema es que una vez consiguen que el tipo muerda al anzuelo y se vaya con Lily en un auto, este toma un montón de medidas provisorias para asegurarse de que nadie lo estaba siguiendo. Además, nos confirma que efectivamente trabaja con la organización, porque entre esas medidas provisorias que tomó estaba usar a un miembro de la organización que se parece a él para despistarlos a todos y hacer que siguieran el auto equivocado. De esa forma, los investigadores llegan a una mansión abandonada que pertenece a la familia de Johan, pero cuando entran se topan con que todo era una trampa y peor aún, que este ya se había dado cuenta de las intenciones de Kazama. El sitio explota por completo y los policías sobreviven a duras apenas. Pero ahora la verdadera pregunta es, ¿a dónde carajo se llevó a Lily? Todavía no sabemos la respuesta a esto, pero paralelamente vemos una tétrica escena de la chica completamente desnuda sobre una cama quirúrgica, a Johan a punto de entrar en éxtasis y una habitación repleta de cadáveres embalsamados. Sin perder más tiempo, Kazama se pone a rayar paredes y a descifrar códigos, hasta que descubre dos cosas. La primera está relacionada con nuestro prota, pues consigue dar con la ubicación exacta de dónde debería estar la base aérea de la organización y por supuesto de dónde debería estar Yuna. Con esas indicaciones, Goku se va a buscarla, mientras ellos continúan investigando a Johan y descubren un dato muy interesante. En los últimos 7 años, el doctor se quedó trabajando hasta tarde en su laboratorio un total de 37 veces, lo que coincide a la perfección con el número total de mujeres desaparecidas de cabello marrón, piel clara y menos de 1.60 metros en ese rango de tiempo, lo que significa que casualmente cada vez que desapareció una chica con esas características, Johan se quedaba trabajando diligentemente toda la noche en su laboratorio ubicado en el sótano central del hospital universitario de la ciudad, hospital que queda anclado al departamento de policía. Es decir, que todas estas chicas
chicas han estado desapareciendo bajo sus propias narices, exactamente en el mismo edificio, y Johan se había estado aprovechando de sus contactos y de su posición para traer toda esa cantidad de cuerpos y hacer con estos lo que le diera la gana. La MILF Buenorra sugiere presentar todas esas pruebas a sus superiores para comenzar un operativo masivo en contra de Johan, pero antes de proceder, Kazama le señala lo obvio: el doctor no pudo haber estado haciendo todo esto por su propia cuenta, y es obvio que tiene un montón de ayuda, incluso más de lo que ellos sospechan, por lo que si quieren atraparlos, tienen que hacerlo aquí y ahora, completamente solos. Con eso en mente, se ponen en movimiento y van directamente hacia su oficina, donde encuentran un pasadizo secreto, y al entrar se encuentran con una sala repleta de cápsulas de los cuerpos de cada una de sus víctimas. Indagando un poco más, se dan cuenta que la situación era peor de lo que esperaban. No eran solo 37 víctimas, el número de cadáveres superaba fácilmente los 200 cuerpos, incluyendo el cuerpo de su propio padre. El padre de Johan, por si acaso, no el de Kazama, quien había sido miembro de la organización y el motivo por el que Johan entró en contacto con ellos en primer lugar. Por suerte, encuentran a Lily con vida, pero cuando revisan todo el lugar, se dan cuenta de que no quedaba rastro alguno de Johan, había desaparecido. En ese momento, Kazama recibe una llamada del muy desgraciado, quien le dice que fue un buen intento, estuvo a punto de atraparlo, pero como siempre, él ganó. Johan también le dice que nadie podría compararse a su hermana, y es aquí que nos damos cuenta que el motivo por el cual él estaba detrás de las chicas de cabello oscuro y de piel clara es porque le recordaban a la hermana de Kazama, quien fue el amor de su vida y a quien terminó asesinando en un brote psicópata. Todos se ponen en marcha para cerrar las salidas del hospital y evitar que huya aún más lejos, pero paralelo a esto, vemos que ya era demasiado tarde. Johan consiguió salir de la ciudad y justo en ese instante se encuentra pidiendo refuerzos a todos los mercaderes que conoce. Pero por primera vez en todos estos años, estos se niegan y Johan, que siempre había estado reconfiado, colapsa y comienza a caer en desesperación. El cabrón llora y patalea unas cuantas veces, pero luego de eso se pone serio y decide ir a enfrentarse a Kazama para terminar las cosas de una vez por todas. Por otro lado, nuestro prota emprende camino hacia la guarida de los mercaderes y llega justo a tiempo para enfrentarse a Menatsuki, que había estado pasando los últimos días torturando a Yuna y preparándose para lo que él mismo clasifica como el renacer del nuevo rey de las alas negras. La cosa entre estos es un poco confusa e involucra un ritual que no voy a explicar porque no lo entendí, pero en resumen, el motivo por qué estos tipos han estado detrás de nuestro prota todo ese tiempo es para matarlo y de esa forma robar sus poderes y su posición como el rey de las alas negras. Estos se enfrentan en una pelea simplemente brutal en la que, para hacerles el cuento corto, Koku gana. Pero ese no es el final de la historia, ya que durante el enfrentamiento, nuestro prota se da cuenta de que Menatsuki no tiene el poder del ojo, y de hecho, él también había estado siendo manipulado y controlado todo ese tiempo. La pregunta es, ¿por quién? Pues por nada más y nada menos que Laika. Usando sus poderes, insertó en Menatsuki una serie de recuerdos falsos para hacerle creer que él era el líder, que él era quien estaba destinado a convertirse en el nuevo rey de las alas negras, cuando en realidad no era más que un simple títere igual de reemplazable que el resto de peones que tenía en su poder. Laika huye llevando a Sayuna consigo, pero no sin antes dejarle a nuestro prota la pista perfecta para encontrarlos. Koku sale camino a su pelea final, mientras que Kazama hace lo mismo pero con Johan. Así es, pues resulta que dentro del cuerpo de Lily, el doctor había dejado indicaciones que solo Kazama podría entender para encontrarse y terminar las cosas de una vez por todas. Apenas se encuentran, comienzan a hablar de ciertas cosas de su pasado, y Johan finalmente nos confirma todas las teorías y todos los puntos que habíamos estado planteando desde el principio. Aunque Laika era en sí el líder de la organización, Johan fue quien orquestó el ataque a Jaula Blanca. Él fue quien lo guió para manipular a Menatsuki, fue quien ordenó asesinar a todos los presentes, y fue quien insertó la idea de que matando a Koku conseguiría convertirse en el rey de las alas negras. El detalle está en que eso siempre ha sido una completa mentira. Johan, como el maldito psicópata que es, aprovechó la inocencia e incredulidad de esos niños para implantarles una fábula, y de esa forma hacer que trabajaran para él. Y de hecho, le salió bastante bien. Bajo la idea de que estaban haciendo todo eso para ser el nuevo gobernante de este mundo, Laika trabajó directamente para Johan, siguió todas y cada una de sus órdenes, hasta que, estando cerca de lograr su objetivo, entre muchísimas comillas, decidió abandonarlo a su suerte. Como vimos, esto afectó a Johan, que estaba acostumbrado a siempre a salirse con la suya, pero al final no le importó en lo absoluto, ya que después de todo, mantuvo el control durante más tiempo de lo que jamás hubiera pensado, y tuvo el camino libre para seguir con su verdadera pasión, asesinar. Mientras estos dos se echan al chisme, nuestro prota llega al punto de encuentro con Laika, pero lo que debió haber empezado con madrazos y música épica, comenzó con ese último apuñalando a la pobre Yuna, que a todas estas, muy perfecta y muy diosa, pero la han estado usando como saco de boxeo todo este tiempo. Yuna se comienza a desangrar justo al frente de los ojos de nuestro prota, quien ahora sí se lanza contra Laika usando todos los poderes que tiene. Activa su ojo, se vuelve negro, saca una espada de cada extremidad y así van peleando hasta que Laika lo vence. Paralelo a eso, Kazama y Johan continúan hablando hasta que, con una voz cínica en su rostro, Johan le dice que lo mate, no porque quiera morir, sino porque quiere que Kazama se convierta en lo que más desprecia, en un asesino. Kazama, a sabiendas de que Lily y el resto llegarán pronto a ayudarlo, decide mantenerse fiel a sus principios y dice que lo arrestará. Johan queda claramente decepcionado, pero en eso se escuchan varios pasos desesperados a lo largo de las escaleras. La ayuda había llegado. Eso hace que los ojos de Johan se iluminen y seguidamente el loquito levanta su pistola y apunta a la puerta y dice: si no me matas, yo me aseguraré de asesinar a la primera
persona que entra a la habitación. Tenemos un cambio de cámara, la puerta se abre y suena un disparo. Pero no había sido Johan, sino Kazama, que para salvar la vida de Lily decidió ceder a las manipulaciones de su ex mejor amigo y acabar con su vida de una vez por todas. De vuelta con nuestro prota, eso termina siendo balanceado por Laika y por algunos segundos parecía que después de todo, ese último lograría su cometido. Sin embargo, nuestro prota se levanta en modo berserker y gracias al poder del amor heterosexual y al poder de la pierna del trapito consigue vencerlo, cortando su cabeza y acabando con toda esta locura. Luego de todo lo sucedido, nuestro prota se lleva el cuerpo de su amada para enterrarla en un sitio digno, Kazama y Lily se reincorporan al trabajo, los crímenes relacionados a la organización llegan a su fin por obvios motivos, Goku regresa a su tranquila vida junto a los pocos amigos que le quedan y nunca más se volvió a saber nada sobre el asesino B. Fin. O bueno, casi fin, porque el anime concluye con algunas escenas postcréditos medio sospechosas y un montón de incógnitas que con suerte resolveremos en una segunda temporada. Así que si quieren saber todo lo que sigue, comenten ahí abajo y denle amor a ese video, porque si superamos la meta de 10.000 likes, hoy mismo me pongo a trabajar en el siguiente video de la segunda temporada. Y bueno, sin nada más que decir, yo soy Kido y nos vemos hasta la próxima.